Hola chicos, esta es la clase número 7 de funciones. Hoy vamos a ver funciones elementales, que es la, digamos, más cuentosa de todas las clases que vimos hasta ahora. No hay muchas demostraciones, les voy a dar un panorama de las propiedades de las funciones, cómo las vamos a definir. Vamos a definir exponencial, logaritmos, senos y cosenos, y las derivadas. Eh, Así que empezamos compartiendo el archivo. Vamos a empezar con esta clase. Bueno, principalmente saco todo está en el capítulo 3 del Churchill, no es exclusivo. Y vamos a definir, hay muchas formas de empezar este tema. Hay la más intuitiva, que es esta, decir, bueno, yo conozco lo que es el exponente de real, cómo funciona el exponencial real, y supongo que conozco cómo funciona la exponencial compleja a través de la identidad conocida e a la x es coseno más y seno. Entonces, una forma intuitiva, quizá no tan formal, es definir el exponente de una función compleja, ¿sí? Un exponente complejo, como su, digamos, descomposición en un exponente real y coseno más y seno. Esta exponencial tiene las propiedades habituales, que multiplicar dos funciones exponenciales me da la suma de los exponentes, que me lleva al cuadrado es dos veces el exponente, el cociente es la resta, etc. También se puede demostrar fácil que la derivada de la exponencial es la exponencial, cosa que es bastante razonable. Lo que aparece como nuevo en el exponente complejo es que la función exponencial pasa a ser una función periódica. Todos sabemos que una exponencial crece o decrece y no hace más que eso. Sin embargo, en los números complejos, la función e a la z es una función periódica en el eje imaginario. ¿Sí? Recuerden que acabamos de definir que es coseno más y seno, así que es razonable que sea periódico en el eje imaginario. Lo que nos lleva, por ejemplo, a que la exponencial no sea más positiva. No sea más positiva en el sentido de que lo era en los números reales. Y por ejemplo, lo que se obtiene es que una igualdad simple, por ejemplo, e a la z igual a 1, no tiene una sola solución. Tiene infinitas soluciones porque precisamente está relacionado con la parte del argumento. Eso nos trae, si quieren, problemas cuando lo que queremos es encontrar la inversa del exponencial, que es precisamente el logaritmo. Esta explicación es bastante razonable en el sentido de que lo que acabamos de decir es que un exponencial es igual a un número cuando tenemos un número entero de vueltas de diferencia en el argumento, lo que aparece en la definición del logaritmo. Fíjense que el logaritmo de la función va a tener el logaritmo como parte del módulo, ¿sí? Más el argumento y más 2 sumados como lamentablemente infinitas soluciones. Está mejor escrito acá. El logaritmo de z va a ser el logaritmo de su módulo, el logaritmo real, este es un logaritmo real, más el argumento, más eventualmente 2 Entonces, para evitar problemas, vamos a ver que tenemos que trabajar con el argumento principal. Ustedes saben que el argumento tiene un punto de ramificación, tiene un problema en la definición. Si uno va entre menos pi y pi, si uno va más allá de menos pi o más allá de pi, está generando algo que no es simplemente una singularidad, sabemos que se llama corte de rama. Lo vamos a ver bien, nos va a quedar bien claro cuando hagamos una transformación muy clásica en este tema, que es la transformación a través de la exponencial, que se vuelve a través del logaritmo, y ahí va a quedar clarísimo qué significa que nos tenemos que quedar con el argumento principal y el ángulo entre menos pi y pi, por ejemplo, o entre 0 y 2. La derivada del logaritmo es la derivada habitual también. Recuerden lo que habíamos charlado en clases pasadas, que si lo puedo escribir como z, las derivadas, como tienen la forma
formalmente son iguales, uno espera que entonces se tengan comportamientos parecidos. Bueno, así que la derivada del logaritmo yo espero que sea 1 sobre z. Y eso se hace muy fácil a partir de la forma polar de la derivada. Recuerden que la forma de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares eran un poquito distintas a las de coordenadas cartesianas, y la derivada tenía esta pinta. Derivada de una función era e a la menos i tita, el tita en cuestión, por la derivada de u respecto de r más i derivada de b respecto de r. Y resulta que esta, la derivada de u respecto de r, lo encuentro acá, es el logaritmo, y la derivada de b respecto de r, como no depende, es 0, así que lo que me queda es 1 sobre z. Fantástico, porque es lo que uno esperaba. Recalco, hay que tener mucho cuidado en cómo se define lo que estoy circulando acá, el argumento. Eso es lo que nos va a traer, lo que nos va a permitir definir a la función logaritmo como una función holomorfa, precisamente quedándonos con una de estas ramas. Entonces, hay algunas propiedades que se siguen cumpliendo, por ejemplo, que z a la n es e a la n logaritmo de z, hasta ahí ninguna sorpresa. Lo interesante que aparece es cuando uno toma un exponente no a la n, sino a la 1 sobre n. Fíjense que lo que entonces esta igualdad de acá arriba, teniendo en cuenta los distintos argumentos, lo que me queda es que la raíz enésima, fíjense que la z a la n es la potencia n, e a la z a la 1 sobre n es la raíz enésima, lo que hago es recuperar distintas soluciones que habíamos encontrado en la, creo que primera o segunda clase, con el cálculo de las raíces enésimas. Todos estos temas, ¿sí? Yo estoy haciendo una recorrida muy rápida, todos estos temas están acá abajo en el texto, se ve en las 32, es la sección 32, en la versión inglesa, la 23 en castellano y la 33 en la versión que tengo yo, que es la séptima en castellano. No, para el otro lado, perdón. El problema es que no me quedo tranquilo con eso, voy a definir más funciones, y las funciones que voy a definir son las trigonométricas. Y fíjense que las trigonométricas las voy a definir como las definimos siempre, usando, de hecho al revés, la identidad de Euler, que vamos a decir que e a la x, e a la ix, perdón, es coseno de x más y seno de x, e a la menos ix es lo mismo con el menos seno, así que las puedo combinar para escribir los senos y cosenos. Buenísimo, entonces me va a quedar coseno de x igual a e a la ix más e a la menos ix sobre 2, y el seno parecido. Digo, esa relación vale también para los complejos, con lo cual coseno y seno me van a quedar definidos como funciones, como exponenciales de variable compleja. Ahora, no lo dije antes, pero el exponencial es una función que es holomorfa para todos los números complejos. Es una función entera. Con lo cual, la suma y la resta también es una función entera. Pasamos exponencial, función entera. Seno y coseno, funciones enteras. Logaritmo, casi función entera porque hay una rama en la cual no va a ser holomorfa. Se pueden deducir a partir de estas ecuaciones, e a la ix más e a la menos ix, derivando con cuidados, no es más que un cálculo que hay que hacerlo cuidadoso, que la derivada del seno es el coseno, como uno esperaría, y que la derivada del coseno es la del seno. Y por ejemplo, tenemos que el seno por coseno, ¿sí?, de dos ángulos, da lo que uno supone, si hay que operar con, acá vemos operar con los exponentes, lo que nos da la forma conocida, seno de la suma más el seno de la diferencia, y así se pueden demostrar todas las identidades. De hecho, es más fácil demostrar las identidades en números complejos que en números reales. Todas las identidades, que al menos yo nunca me acuerdo, salvo la de seno, coseno, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, todas esas se pueden deducir sin problema, cosa que buena parte las tienen que hacer en la práctica. Otra de las que tenemos es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y esta me voy a detener 2 segundos, porque fíjense la nota que puse. Fíjense que todo esto, ya se deben haber dado cuenta, no está escrito en LaTeX o algún editor de ecuaciones, porque eran tantas
tantas ecuaciones que no llegaba a tiempo a escribirlo de manera prolija. Entonces lo escribí en lapicera, casi siempre prolijo, salvo acá, por ejemplo, casi siempre prolijo, porque si no iba a perder mucho más tiempo escribiendo las ecuaciones que dando la clase. Entonces, vuelvo sobre la relación. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Guarda la tosca, porque seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 no implica que ambos son menores que 1. Sí en los reales, porque saben que los reales son positivos. Los cuadrados de un número real es positivo. Pero como un cuadrado puede valer imaginario, combinación de imaginario real negativo, e imaginario negativo, lo que fuera, esta relación, que sigue siendo válida, es muy interesante porque sigue siendo válida. No implica que el seno y coseno están acotados. Entonces tenemos un montón de identidades que también se pueden deducir a partir de las formas exponenciales, que nos van a ser útiles, estas recuérdenlas, como parte real y parte imaginaria. Como z es x más y por y, lo que escribimos es seno de x más y por y. Entonces calculamos seno de x, coseno de y, etcétera, etcétera. Y lo que terminamos obteniendo, no hay más que escribirlo con cuidado, es que podemos escribir en parte real y parte imaginaria el seno y el coseno. Y fíjense que me aparece un hiperbólico por acá, un hiperbólico por acá y otro por acá. ¿Qué significa? Que acabo de poner un exponente imaginario con una variable imaginaria, lo que me lleva a un exponente real. Y entonces, fijándonos aquí, lo que miramos fácil, lo que vemos fácil, es que los ceros de seno y coseno siguen siendo los mismos ceros que la variable real. Y no hay más. O sea, las funciones seno y coseno, primero, no están acotados. Esta relación quiere decir que no está acotada. De hecho, fíjense que los cosenos hiperbólicos y los senos hiperbólicos no están acotados. O sea, el seno no está acotado en los complejos. Sin embargo, sigue valiendo que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 y sigue valiendo que los ceros son los mismos de los reales. Muy interesante. Seguimos. Las hiperbólicas se definen de manera equivalente. Las exponenciales imaginarias sumadas y restadas me daban senos y cosenos, y las exponenciales reales sumadas y restadas me daban los senos y cosenos hiperbólicos. Y también puedo encontrar que las derivadas son las mismas que valían en los reales. Acá no hay mucho misterio. Acá hay mucha cuenta de exponenciales, sumar, restar. No hay conceptos muy complicados, salvo la cuestión de los logaritmos y de los argumentos. Y también tenemos relaciones entre senos y cosenos de i por z, ¿sí? Y los senos sin i por z. Fíjense que si uno pone en la e a la ix, e a la iz más e a la menos iz sobre 2, pone en vez de z y z, esa exponencial imaginaria se me transforma en una exponencial real. Entonces, fíjense que lo que me está diciendo aquí, no, más claro es esta, coseno de i por z es coseno de z, ¿sí? Y seno de i por z es seno hiperbólico de z. ¿Sí? Las cuatro son interesantes. ¿Qué me dice esto? Ya como seleccioné todo no tiene sentido. ¿Qué me dice esta, por ejemplo? La primera, que el seno hiperbólico de i por z es el seno. Por algo se llama seno hiperbólico y no se llama conejo hiperbólico. Y el coseno de i por z es el coseno de z, mismo nombre. ¿Sí? Nada más que lo que le pasa al coseno en el eje real le pasa al coseno hiperbólico en el eje imaginario. Por eso se llaman igual. No es casualidad. Al menos a mí me pareció siempre raro por qué se llamaban igual si no tenían nada que ver, salvo la forma exponencial. Entonces también tenemos para los senos y cosenos hiperbólicos la forma de parte real más parte imaginaria, que fíjense que involucran hiperbólicos y funciones cosenos y senos normales. No hay mucho misterio, hay que elaborar y laburar con los exponentes. Llegamos entonces al problema de las funciones trigonométricas inversas. En general, ya desde variable real, cuando teníamos una ecuación del tipo seno de x igual a algo, un medio, por ejemplo, no teníamos una sola solución. Bueno, acá va a pasar lo mismo, y peor, como uno esperaría. Sin embargo, la forma de resolver este tipo de problemas es mucho más natural. Entonces partimos de
W es el seno a la menos 1 de x. Este menos 1 es el menos 1 de la función inversa, no de la inversa multiplicativa. Si W es la inversa del seno, el arcoseno que llamamos, entonces Z es el seno de W. Entonces escribimos a Z como la forma exponencial del seno e a la IW más e a la menos IW sobre 2i. Reescribimos y nos queda 2i por Z por e a la menos e a la IW menos e a la menos IW. Y ahí se me ocurre, no se me ocurre, se le ocurrió ya hace mucho a alguien con mucha claridad, multiplicar a ambos lados por la exponencial para que se me vaya una. En ese caso, multiplicando por e a la IW, lo que me queda es, fíjense, este término está en e a la IW, este está en e a la IW al cuadrado, y este está sin e a la IW. Esto es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática en e a la IW, donde la x es e a la IW. Escribiendo las soluciones menos b más menos, guarda con el más menos, no se hace más el más menos en los complejos porque ya sabemos que la raíz tiene dos soluciones. Entonces, esta solución, esta ecuación, el menos b, la fórmula de Bhaskara, lo que obtengo es que, fíjense, que me va a quedar la solución e a la IW igual a esta expresión, con lo cual encontrar el W, o sea, encontrar la inversa del seno, es un logaritmo. ¿Sí? Y un logaritmo, vimos antes, tiene infinitas soluciones. Entonces acá recuperamos las infinitas soluciones. Esto es lo que se llama la resolución logarítmica del problema. Lo último que nos queda es que para el coseno la ecuación es similar. Fíjense que el coseno tiene, en vez de un menos, tiene un más. Y para la tangente, que es el cociente entre los dos, se tiene una expresión parecida. Con esto terminamos la clase que corresponde a hoy. Esto fue un breve resumen de lo que son las funciones elementales. La próxima clase vamos a ver qué hacemos con estas funciones elementales. Vamos a agarrar recintos y los vamos a transformar usando estas funciones. Por ahora, lo que les queda es repasar todo lo que vimos. Es una fracción muy pequeña lo que les di hoy, pero es un pantallazo para ver cómo funciona. Y bueno, plantear los ejercicios que empezamos a hacerlos el martes que viene, que creo que es 28. Entonces, o 26. Entonces no me queda mucho más por decir, salvo éxitos con las cuentas. Planteen las dudas en el foro, las consultas todas por el foro y no se olviden de hacer los ejercicios adicionales.